Bienvenidos a 360 grados, soy Rina Musali. Esto es una visión global de Iberoamérica. Hoy analizamos dos hechos que están girando alrededor del ambiente iberoamericano. La reunión de ministros de Asuntos Exteriores y Defensa de la Unión Europea que tuvo lugar el pasado 14 de noviembre a propósito de analizar el nuevo ciclo de las relaciones entre Washington y Bruselas tras la victoria de Donald Trump en Estados Unidos. Las relaciones transatlánticas que pueden verse sacudidas por la llegada del populismo en Washington y ante la divergencia en temas comerciales, económicos, de seguridad y de defensa y sobre cuestiones globales. En la segunda parte de este programa, un análisis sobre la COP22 en Marruecos, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático que tuvo lugar del 7 al 18 de noviembre. Esta cita climática en donde llegamos con 110 ratificaciones del Acuerdo de París, este tratado que busca mantener el aumento de la temperatura global por debajo de los 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales. Hoy nos preguntamos cómo Iberoamérica está caminando sobre este tema y sus esfuerzos para transitar hacia economías verdes. Acompáñenos con entrevistas, reportajes y toda la actualidad de Iberoamérica. Esta semana en nuestra sección Bajo el Radar analizamos los impactos de la victoria de Donald Trump para la relación transatlántica entre la Unión Europea y Estados Unidos. Ante una serie de divergencias, ¿cuáles serán los giros tomados para los temas del comercio, la seguridad, la defensa, el terrorismo y el cambio climático? Veamos este análisis. Países europeos han mostrado signos de preocupación por el arribo de Donald Trump a la Casa Blanca. La posición del republicano, contraria o distinta de las corrientes y acuerdos mundiales en temas fundamentales como el cambio climático, los tratados comerciales y la amenaza de abandonar la OTAN y otros asuntos más, hizo sonar la alarma y motivó una reunión de emergencia de los cancilleres de la Unión Europea, previa a la reunión ordinaria de los ministros de Defensa el lunes 14 de noviembre en Bruselas. Preocupación porque las cosas que dijo en la campaña puedan convertirse en acciones de gobierno. En una cena convocada por la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, para analizar las futuras relaciones con Estados Unidos, los cancilleres coincidieron en señalar que Europa debe tener una voz fuerte en la escena mundial respecto a temas como defensa y seguridad, migración, el comercio y el cambio climático. El lunes 14, los cancilleres y los ministros de Defensa debatieron de manera conjunta crear un fondo para gastos militares y un mando que coordine las operaciones civiles y castrenses que ya opera Bruselas. We will do this and we will continue to do this in strong partnership with NATO. It is not for us to say what the future US administration will think or will do on its role in NATO. We are sure about our relation with NATO, which is strong, has been strong, and will continue to be strong. Actually, as I said, we're even strengthening this. In a few weeks' time, together with Stoltenberg, we will present to our councils a set of proposals to strengthen our cooperation. Tras el Brexit británico, Francia, Alemania, Italia y España propusieron fortalecer la defensa europea y dotarla de autonomía estratégica, posición que reafirmaron en esta reunión de cancilleres y ministros de defensa, en la que se aprobó el plan de aplicación sobre seguridad y defensa europeas. Y España mantiene, como es bien sabido, mensajes compartidos con Alemania, Francia e Italia para la construcción de una política común de seguridad y defensa que se resumiría brevemente en 4 principios muy básicos y muy generales, que son los que han fundamentado también las conclusiones del plan de aplicación que se han aprobado en esta reunión. Además del trabajo conjunto con la OTAN para garantizar la seguridad del espacio euroatlántico, entre esos principios destacan la inclusión y la solidaridad entre los países miembros de la Unión Europea y el desarrollo de capacidades militares sólidas que España en un futuro prevé puedan ser ejecutivas.
Pues nos enlazamos para platicar con la doctora Marta Ockman. Ella es académica del TEC de Monterrey, Campus Estado de México, y una experta en temas europeos. Bienvenida, Marta, al canal Iberoamericano. Gracias, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos. Marta, los cimientos del mundo occidental pueden verse sacudidos ante la victoria de Donald Trump si es que se pone en entredicho la importancia de la relación transatlántica que ha sido recreada históricamente entre Estados Unidos y la Unión Europea. Sí, yo creo que estamos viendo que las relaciones transatlánticas de hecho tienen impacto no solamente en las relaciones entre esas dos regiones, sino que pueden impactar fuertemente algunas dinámicas que son globales incluso, ¿no? Entonces, en el caso de Estados Unidos, Europa está negociando, bueno, teóricamente ya terminó de negociar. El TTIP, ¿no? Exactamente, un acuerdo global sobre inversión, sobre relaciones comerciales sumamente ambicioso y que se consideraba que junto con el Tratado Transpacífico iba a definir las normas del comercio global frente al parálisis en la Organización Mundial de Comercio. Pero como están las cosas, yo creo, algunos de hecho dan este tratado por muerto, ¿no? Entonces yo creo que si eso sucede, si realmente no se ratifican en estos tratados, pues tendremos que repensar las reglas globales de comercio. Claro. Que quizá no sería una mala idea. El problema es que yo creo que carecemos de liderazgo mundial como para hacerlo, ¿no? Oye, Marta, sí, te quería yo preguntar, a ver, después del Brexit, de la victoria de Donald Trump y también de relaciones muy tensas de la Unión Europea con Rusia, con Turquía, parece que ahora Bruselas pues está muy temerosa de perder a Estados Unidos como su gran socio, aliado y también amigo. Entonces, ¿qué estaríamos viendo en los próximos años? Un distanciamiento de Estados Unidos con la Unión Europea debido al populismo en Washington, pero también un reacercamiento entre Estados Unidos y el Reino Unido, sobre todo porque los dos países han practicado, por así decirlo, su Brexit. No sé si ustedes recuerdan lo que fue el 2003 y el debate sobre la invasión de Irak. Sí, claro. Y lo menciono porque las relaciones entre la Unión Europea y Estados Unidos no siempre han sido buenas. En los últimos 8 años o, por ejemplo, durante el periodo de Bill Clinton, eran muy buenas las relaciones, muy cercanas, de mucha cooperación. Y hablando de algo positivo, pues desde septiembre hemos visto mayor dinamismo en torno al proyecto de la defensa europea. Sí. Es decir, yo creo que, como tú mencionas, la Unión Europea tiene muchos problemas. Parte de esos son problemas de imagen, de opinión pública. Y entonces avanzar en un proyecto ambicioso que sería coordinar la defensa. Claro. Al mismo tiempo que la posiciona mejor frente, por ejemplo, al conflicto en Siria, frente al conflicto en Ucrania, que implica a Rusia, claro, pero implica también a Turquía. Pero déjame preguntarte, Marta, sobre todo este proyecto común de seguridad y defensa europeo que es muy importante, ¿tú ves que ante el Brexit y la victoria de Donald Trump hay un camino más libre para llegar a un ejército en clave europeo? Sí, yo creo que no va a ser un ejército europeo como tal, claro, pero sí una estructura de planeación y gestión de lo que serían las acciones comunes, claro, y yo creo que podría llegarse al compromiso de cada uno de los Estados miembros de separar parte de su ejército y ponerla a la disposición de esta estructura. Y creo que, por un lado, es Brexit. El Reino Unido siempre se oponía, sí, a este proyecto, pero también las amenazas que percibe la Unión Europea, ¿no? Porque yo creo que tanto la cuestión de Rusia como cuestión de Turquía que mencionabas, como en general, pues una situación de, sí, muchísima inestabilidad en Medio Oriente e incluso África del Norte, pues hace que la Unión Europea puede estar más motivada para ese tipo de acción.
Bueno, pues esperemos que así sea y muy agradecida a Marta Ockman por esta entrevista. Y bueno, pues ojo, Marta, con los nuevos desafíos de la Unión Europea ante la llegada de Donald Trump en Estados Unidos. Sobre todo, pues está el auge de los partidos euroescépticos. El 2017 es un año importante. Hay elecciones en Alemania, en Francia y en Países Bajos. Y bueno, pues hay que estar monitoreando de muy de cerca el panorama político y económico en la Unión Europea. Gracias. Claro que sí. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Marta. Gracias. Vamos a un corte. Cuando regresemos, un análisis sobre los resultados de la COP22 en Marruecos, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Grados, una visión global de Iberoamérica pone su mirada en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático que tuvo lugar en Marruecos. La cita climática que se celebró con la entrada en vigor del Acuerdo de París, un acuerdo que ha sido ratificado por más de 110 países y quienes 11 son de Iberoamérica. El Acuerdo Universal sobre el Clima pactado entre países industrializados y economías emergentes ahora enfrenta el enorme reto de la instrumentación, la elaboración del reglamento del Acuerdo de París, la movilización de recursos financieros para mitigar y adaptarse al cambio climático, así como para materializar los compromisos de cada uno de los países en aras de reducir los gases de efecto invernadero. Pese a estos desafíos, la COP22 en Marruecos sufrió una serie de desvelos ante la victoria de Donald Trump en Estados Unidos. El candidato republicano que desconoció en varias ocasiones el cambio climático, que amenaza con retirarse del Acuerdo de París y cancelar billones de dólares de pagos estadounidenses a los programas en contra del calentamiento global de Naciones Unidas, tal y como lo señala en su contrato para los primeros 100 días de gobierno. Nos enlazamos hasta Marrakech para conversar con Analía Iglesias. Ella es colaboradora del periódico El País de España, a propósito de platicar sobre lo que está sucediendo con la COP22 en Marruecos, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Hola, encantada. Analía, ¿cuál es el ambiente que se vive en la COP22 en Marruecos tras la victoria de Donald Trump en Estados Unidos? Esto te lo pregunto porque como candidato republicano Donald Trump desconoció en varias ocasiones la ciencia climática y ha amenazado con regresar a una política ambientalista y energética basada en los combustibles fósiles. Sí. Aquí, bueno, el primer momento fue de shock, apenas se supo, bueno, la semana pasada, incluso entre la delegación de la administración saliente también, ¿no? Había caras largas, pero bueno, con el correr de los días, todo se va tranquilizando un poco. Ban Ki-moon ha pedido también al futuro presidente que reconsidere sus posiciones negacionistas, que reconsidere la importancia del Acuerdo de París. Digamos que ya no hay agitación política, pero en este sentido interno. Pero bueno, claro que sí está la expectativa de qué puede pasar con la administración norteamericana, sin dudas. Analía, ya sabemos que entró en vigor el Acuerdo de París prácticamente el pasado 4 de noviembre y hay más de 110 ratificaciones. Dentro de estas ratificaciones de Iberoamérica, de los países de Iberoamérica, tenemos 22 países integrantes, solamente 11 han ratificado el Acuerdo de París. ¿Cómo estás viendo ahí el teje y maneje en España? Ahora que ya tienen formado el gobierno, ¿realmente se dará el paso en el Congreso? España, claro, efectivamente España seguramente va a ratificar el acuerdo porque no cabe ninguna posibilidad dentro del grupo de los 27 europeos que España no ratifique el acuerdo. Simplemente España no lo ha ratificado hasta ahora porque ha estado el gobierno en funciones, es decir, el gobierno venía sin mandato este último año y acaba de asumir el gobierno. Entonces realmente va a ratificar. Una cosa es firmar el acuerdo, otra cosa es, si me preguntas, sobre si hay alguna expectativa real a que España
con este gobierno de derechas y que ha sido siempre absolutamente insensible tanto a los derechos sociales como al cambio climático, es bastante difícil que de verdad tomen medidas de cambio energético. Por ejemplo, en realidad todas las tendencias son que están tomando medidas retardatarias, no medidas de avance en la lucha contra el cambio climático, sino lo contrario. O sea, todo lo que se había avanzado en temas de medio ambiente durante el gobierno socialista, en muchos casos se ha ido atrás. Entonces, eso es diferente. De ratificar se va a ratificar, eso no hay ninguna duda. Analía, ya una última pregunta. ¿En dónde colocarían los logros de la COP22 en Marruecos? ¿Cómo? Perdón, no. ¿Dónde colocarían? Sí, te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Dónde piensas tú que están los logros del acuerdo de la COP22 en Marruecos? Bien. Bueno, yo he estado en Copenhague también y fue una cumbre realmente muy escandalosa y con muchos dimes y diretes, no se llegó a nada. Y esto es todo lo contrario, es como hay mucha placidez. El Acuerdo de París es como que se desinflaba un poco las cosas. El Acuerdo de París fue muy importante, ya se llegó, hacia 2020 se va a trabajar para tratar de implementarlo. Hasta ahora todavía estamos en Kioto, y en Kioto ya sabemos que solo lo cumplen los países desarrollados. A partir de ahora el centro de gravedad se ha trasladado al sur, o sea, a partir de ahora los países del sur van a tener que empezar a hacer sus contribuciones nacionales. Entonces eso es una, y la otra, o sea, de todos modos, como suavemente, al parecer va entrando suavemente este tema, porque los países en vías de desarrollo también están haciendo grandes inversiones en materia de energías renovables, y un caso importante es Marruecos, que ha mejorado su capacidad en energías renovables, en cifras astronómicas, y con grandes instalaciones de energía solar. Luego, en el tema de la sensibilización, yo personalmente lo pondría en el tema de la conciencia y la sensibilización ciudadana. Creo que ya, como decía un compañero periodista francés el otro día, el negacionismo no es una opción, ya se ha ganado esa lucha contra el escepticismo climático. Digamos, no hay gente que siga diciendo. De hecho, el actual presidente español fue un negacionista en una época, y ahora ni siquiera se atrevería a decir una cosa así, ¿no? No se atrevería a negar el cambio climático. Entonces, que es muy importante la conciencia también de los gobiernos y de las poblaciones. Y creo, por tanto, por ejemplo, para este país la gente está hablando del medio ambiente, aquí se han prohibido las bolsas de plástico, entonces realmente está siendo un momento. Esta cumbre va a significar, al menos para este país, para el norte de África, un antes y un después en cuanto a conciencia ambiental ciudadana, y eso es muy, muy importante. Por supuesto. La gente sabe lo que es el medio ambiente, sabe lo que es el cambio climático, y sabe que hay conductas de cada uno de nosotros que pueden contribuir a mejorar o a empeorar el calentamiento global. Pues muy agradecida con Analía Iglesias, colaboradora del periódico El País de España, por esta entrevista. Y ahí también está el tema, Analía, que bueno, ya no nos dio tiempo platicarlo, de los refugiados ambientales. Estas personas que enfrentan la problemática de las sequías, de las inundaciones, de los huracanes y de los desastres naturales, y que se ha generado pues una enorme cantidad de desplazados hacia otros países y también al interior de sus naciones, que es una problemática que también debemos de atender. Muchas gracias, y ojalá y tengamos la oportunidad de que participes nuevamente en el canal Iberoamericano. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Suerte. Me da muchísimo gusto recibir en el estudio de 360 grados a Margarita Campuzano. Ella es directora de comunicación del CEMDA, que es el Centro Mexicano del Derecho Ambiental. Pues muchísimas gracias, Margarita, por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Rina. Un gusto estar aquí.
Margarita, Barack Obama se despide de la Casa Blanca con un acuerdo del París ratificado, firmado y también entrado en vigor hasta ahora por más de 110 países. ¿Este legado de Barack Obama será desmantelado ante la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca? Pues mira, sí es un riesgo. Realmente la comunidad internacional y quienes han trabajado en el combate al cambio climático están sumamente preocupados. Han sido muchos años de que Estados Unidos no quiso ratificar el protocolo de Kioto, trabajó un poco al margen de las negociaciones institucionales de este tema y bueno, con Obama efectivamente se había logrado que Estados Unidos y China entraran en este marco, se había ratificado el Acuerdo de París y bueno, sabiendo quién llevó a Donald Trump a la presidencia, que detrás de él están las grandes petroleras, los intereses de ese tipo de quienes siguen generando energía fósil, pues sí amenaza con que haya un retroceso grave, ¿no? La gran encomienda de esta COP22 en Marruecos estuvo en el tema de la implementación de la instrumentación, es decir, poner en acción el Acuerdo de París. Se estuvo avanzando en el reglamento de operación del Acuerdo de París. ¿Qué acuerdos se tomaron para la mitigación y la adaptación del cambio climático, para la transferencia de tecnologías y hasta para el empoderamiento de capacidades, que es un tema muy importante para los países de América Latina? Sí, así es. El tema ahora va a estar enfocado en toda la parte de monitoreo, reporte y verificación, como tú señalas. Es decir, a los países ahora están preocupados por cómo se van a aterrizar estos 100,000 millones de dólares que se van a transferir a los países en desarrollo para que puedan luchar contra el cambio climático. Otro enfoque muy interesante, bueno, hay dos enfoques centrales que yo veo de esta COP. Uno es el tema de que es la COP de adaptación. O sea, hasta este punto se había estado centrando el tema en mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, pero viendo que este año fue el más caluroso de la historia y viendo que estamos en una temperatura de 1.2 grados, siendo que la meta que no se espera rebasar es la de 1.5, pues realmente la comunidad científica está diciendo tenemos que ser realistas y más bien ahora hay que enfocarnos en cómo nos vamos a adaptar a todos estos cambios meteorológicos, fenómenos y crisis que van a venir en muchos países. A los desastres naturales. Y esto va de la mano con el otro enfoque que yo le veo, que es el tema de derechos humanos. Sí. Se había dejado un poco de lado con este tema de cómo reducimos las emisiones, pues la perspectiva de que estas crisis, estos fenómenos están impactando, como siempre pasa, a la gente más pobre, a los países más pobres. Se había perdido un poco la perspectiva de género, se había perdido de vista también que, bueno, sí vamos a implementar energías renovables, pero no podemos nada más llegar a poner aerogeneradores o granjas solares en las comunidades indígenas y rurales sin preguntarles, ¿no? Si están de acuerdo, si vamos a invadir su forma de vida. Entonces, este enfoque local y este enfoque ya un poco más social de la COP, yo creo que también está distinguiendo, ¿no? Ahora, me llama la atención, hablas de un posible financiamiento de 100,000 millones de dólares. Ahí, ¿cómo se pudieran beneficiar los países de Iberoamérica, España, Portugal, Andorra, América Latina? Es decir, ¿cómo estás viendo ese tema y si ya pueden acceder a los fondos? Bueno, pues eso es un poco lo que está justamente sobre la mesa. Los países están solicitando mecanismos claros, sobre todo transparencia es uno de los ejes centrales también de esta negociación. México cumplió México tenía como meta condicionada que pudiera tener acceso a la tecnología y que se le dieran los fondos. Entonces ya se cumplió esta parte, digamos, en el acuerdo anterior. Entonces México ya no tiene pretexto para llegar al 36% de reducción de emisiones al año 2030. Entonces los países van a empezar a ver, bueno, los fondos ya han empezado a bajar, pero es muy importante que quede claro cómo se van a reportar, la manera en que estos fondos están llegando, con qué prioridad, a qué países se les van a dar primero, a los países más pobres, a los países en desarrollo, y de qué forma se van a establecer las metas de cumplimiento y las cuentas que se van a rendir de cómo nos estamos gastando ese dinero. Claro, y hay que ver si ese financiamiento va a ser suficiente o prácticamente un paliativo ante enormes necesidades, ¿no? Sobre todo en materia de adaptación al cambio climático. Ahora, me llama la atención, el Acuerdo de París no reconoce compensaciones por daños y pérdidas, ¿no? Y esto fue una de las grandes críticas del Acuerdo de París. Ahí los países de América Latina tomaron una posición. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se reconoce esto? Porque esto quiere decir que tampoco se reconoce que quien tiene la deuda histórica del carbono son los países industrializados y desarrollados y no los países en vías de desarrollo, que son los más pobres y los más afectados por el cambio climático. Así es, por eso uno de los enfoques importantes de
la cumbre o de que los países han estado solicitando es que, ok, sean responsabilidades compartidas, pero diferenciadas, ¿no? Efectivamente, como dices, los países que han logrado este nivel de desarrollo, como Estados Unidos, pues los países europeos, es a costa, pues, de todo lo que han generado en términos de emisiones, de toda esta era industrial que tuvieron, ¿no? Claro. Entonces, el hecho, y volviendo al punto inicial que mencionabas de la amenaza de Trump y del dinero que estamos hablando, también los 100,000 millones de dólares pues están en riesgo en el sentido de que pues si Estados Unidos no cumple con sus compromisos de dar dinero, pues sí puede arrastrar a que otros países por lo menos lo quieran pensar o se tomen su tiempo o digan, bueno, si Estados Unidos se va a echar para atrás, pues nosotros tampoco, ¿no? Y además lo deja muy claro Donald Trump en su contrato para los 100 primeros días de su gobierno. Él dice que prácticamente va a cancelar billones de dólares de pagos de los estadounidenses hacia programas en contra del calentamiento global de Naciones Unidas. Así es, y bueno, la contribución de Estados Unidos es de las más importantes, ¿no? En Europa también hizo una gran aportación al fondo, pero quién sabe cómo vayan a ellos a replantear, ¿no? Si no van a dar todos los países desarrollados en el sentido que habían dicho, pues no sé cómo se vaya a retrasar eso para la aplicación y entrada en vigor del fondo. Bueno, pues muy agradecida con Margarita Campuzano, directora de comunicación del SEMDA, y así es, Margarita, ya un último comentario para cerrar esta entrevista y para compartirlo con la gente que nos acompaña. El tema del cambio climático no es un tema solamente de gobiernos o del sector público y privado, sino también es un tema de hábitos personales, ¿no? Tenemos que cerrar la llave del agua, tenemos que apagar las luces y también tenemos que separar la basura para que realmente nosotros, ciudadanos comunes y corrientes, podamos convertirnos en agentes del cambio social. Sí, como decimos, el cambio viene de abajo hacia arriba y realmente si no hay un cambio en los patrones de consumo de energía, pues no va a haber medidas que lo solucionen, ¿no? Si no cambiamos y empezamos cada uno en lo personal, pues por más que generemos energía renovable, por más que sea limpia, es insuficiente para darnos abasto a un estilo de vida como el que llevamos actualmente, ¿no? Pues así es, muchas tareas pendientes y gracias a Margarita Campuzano por acompañarnos el día de hoy. Al contrario, muchísimas gracias por invitarme. Gracias. Buen día. Iberoamérica cuenta con una red de cooperación regional que incluye a las 22 oficinas nacionales de cambio climático de todos nuestros países. Ello con el objetivo de reforzar el desarrollo sostenible, promover economías bajas en carbono, así como intercambiar experiencias sobre mitigación y adaptación al cambio climático. Mientras que Nicaragua no ha firmado el Acuerdo de París, México, Brasil, Argentina y Portugal ya han ratificado este acuerdo junto con otros países de Iberoamérica. No olvidemos que en próximos días la Ciudad de México va a albergar la 6ª cumbre de alcaldes con el propósito de promover soluciones de las ciudades al cambio climático. Se nos acabó el tiempo en 360 grados. Soy Rina Musali y los esperamos todos los domingos a las 21 horas por el canal Iberoamericano.